Y continuamos en una voz del cielo y estamos hablando, ¿puede el gran Dios del universo satisfacer su amor sin sacrificar su santidad? Sí, por medio de un sustituto. Y estamos hablando de que el sustituto debe ser un hombre, que el sustituto ha de ser sin pecado. No hubo nadie en la tierra, dice la palabra de Dios, que haga siempre el bien y nunca peque. Solamente Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos 4:15. Ha de ser infinito, y solo Dios es infinito, y Jesucristo es Dios. Jesucristo fue adorado, declarado Dios. El Verbo era Dios, dice la palabra de Dios, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria. Jesucristo es Dios y tenía que derramar su sangre. Y el perdón viene cuando Él, Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, derrama su sangre en la cruz por nosotros. Ustedes han sido comprados, dice el apóstol Pedro, por un precio, que es la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz. Hemos sido comprados de la condenación, de la posesión del diablo, y hemos sido trasladados al reino de la luz desde el reino de las tinieblas. Antes éramos personas que estábamos muertas espiritualmente en delitos y pecados, pero Jesús derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Y entonces el Señor Jesús es el sustituto de nosotros. Dice 1 Pedro 3:18, dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo en lugar de los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios. Y también en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz, para que nosotros muramos a los pecados y vivamos para la justicia. Por la herida de él, nosotros somos sanados. Porque Cristo pagó. La paga del pecado es la muerte. Cristo muere en lugar suyo y mío. Y una deuda no se paga dos veces. Ya está pago. Nos abrió un camino nuevo. Nos abrió un camino hacia Dios. El justo muere en lugar de los injustos, nosotros, para que podamos ir a Dios. Entonces, la nueva noticia gloriosa del Evangelio es que tal sustituto ha sido provisto y se llama Jesucristo. Entonces, fíjese la manera maravillosa que satisface la necesidad de los pecadores. ¿Es hombre? Sí. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice Romanos 8:3. Era verdadero hombre. Juan 1:14 dice, y aquel Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús. ¿Es sin pecado? Sí. Hebreos 4:15 dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Es infinito? Es decir, ¿es Dios? Sí. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dice Juan 1:1. También Romanos 9:5, vino Cristo, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. En Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Estaba dispuesto a morir por nosotros? Dice, sí. Él solo era el que tenía la disposición de dejar absolutamente toda su gloria
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Hebreos 17 dice: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vengo para morir en la cruz para salvarlos. Juan 10, 17, 18 dice: Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar, para resucitar, porque Él era Dios y porque no había pecado. Entonces, el que no pecó no podía morir, pero murió porque se cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Pero al tercer día resucitó. ¿Y derramó su sangre? Sí, en la cruz del Calvario fue derramada su sangre para que fuesen perdonados los pecadores. En Juan 19:34 vemos a un soldado que le clava la lanza en el pecho. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19: fuiste rescatados no con oro y plata, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es algo maravilloso, es algo extraordinario. Entonces, de esta manera fue solucionado el problema y Dios ahora puede decir tocante al pecador que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Eso está en Job capítulo 33, versículo 24. Una ilustración le doy: en el oeste, cuando iban las caravanas en Estados Unidos, hacia el oeste, desde el este, iban a poblar el oeste, era muy peligroso cuando había incendios, porque eran todos pastizales, y venía el incendio, digamos así, de 1 kilómetro, 2 o 3 de ancho, y venía con el viento y arrasaba todo, y arrasaba las casas y todo lo que había, y la caravana y las carretas y todo. Entonces los colonos, si el viento, por ejemplo, venía del oeste, ellos se ponían, digamos, en el oeste y quemaban hacia atrás, porque si el viento venía del oeste, encendían fuego hacia atrás y se quemaba todo la parte de atrás de ellos. Y cuando se terminaba apagando, ellos se ponían en la parte ya quemada. Entonces, cuando venía el fuego, llegaba y quemaba donde ellos empezaron a quemar, pero ya no tenían más nada para quemar, y entonces ellos estaban a salvo, porque ya había sido quemada esa parte y ellos estaban parados en un lugar donde ya no había más pastos. Entonces, el fuego de su juicio, el fuego de Dios, ya cayó en el Calvario sobre la persona de su Hijo. Ahora invita al pecador a venir y pararse donde ya pasó el fuego. No hay otro refugio para el alma. Solo Jesús es el Salvador. En ningún otro hay salvación, porque no se nos ha dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en lugar de nosotros. Él calificó, era el único que calificaba para morir en lugar de cada uno de nosotros por sustitución. La única manera de salvarnos a nosotros y que Dios siga siendo santo, porque nosotros si éramos pecadores, Dios no podía decir: bueno, no le tomo en cuenta el pecado porque otro de los atributos de Dios es su justicia. Entonces no sería justo. Alguien tenía que morir y envió a su Hijo. Por eso la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Reciba a Jesús en su corazón, hable con Dios, invoque su nombre, dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados
Creo que moriste en la cruz en mi lugar. Gracias, Señor, porque tú sos mi Salvador, tú eres mi Salvador, y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Rey. Gracias, Señor, te abro mi corazón y entra en mi vida. Dame tu Espíritu Santo y entonces voy a ser verdaderamente un hijo de Dios. Haga esta oración con esas palabras o con otras, más sencillas, está bien, puede hacerlo también, y dígale: Señor, te recibo en mi corazón. Quiero ser un hijo de Dios. Perdóname por mis pecados. Ya sé que lo llevaste en la cruz. Muchas gracias por eso. Vamos a un corte y seguimos en Jinetes, en una voz del cielo.